Hola hermanos, el día de hoy, 6 de octubre del 2021, es miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, a la mitad de la semana 27 del tiempo durante el año. Hoy es día de San Bruno. Miren, San Bruno es el fundador de la orden eremítica de la Cartuja. ¿Por qué se llama así? Porque Chartres es el lugar donde, ahí cerca de los Pirineos, nacerá el primer monasterio cartujo, entonces Cartesia, se dice en latín, y entonces por eso quedó el nombre, ¿no? Él se supone nace en el año 1030, fíjense, él es de Colonia, por eso se le conoce como San Bruno de Colonia, pero realmente salió muy joven de su pueblo natal, digamos, y nunca más volvió. O sea, se va a Reims, en Francia, que en ese momento, vamos, es el lugar más importante desde el punto de vista de la teología, es la diócesis, la arquidiócesis más importante de Francia. Ahí todavía van a nacer las universidades más tarde, ¿no? Pero Reims, hay una escuela catedralicia muy importante y él va a llegar a ser el director de esa escuela catedralicia, incluso llegará a ser canciller de la diócesis, y todo el mundo pensaba que él iba a ser nombrado el siguiente arzobispo, pero él no quiso, él se quiso ir de monje, y de hecho estuvo un tiempo con San Roberto en Molems, en el Cister, y luego se va a donde San Hugo de Grenoble, que de hecho lo consideran también a él como cofundador, digamos, de los cartujos. Era él con otros 6 compañeros, por eso fíjense que en el escudo de los cartujos aparecen 7 estrellas, hace referencia a San Bruno y a los 6 compañeros que son los que originalmente fundan la orden. Miren, él lo que quería era un espacio donde estar a solas con Dios, para meditar, para estudiar la Biblia. Se dice que él manejaba muy, pero muy bien las Sagradas Escrituras. Tenemos muy pocos escritos de él, creo que se conservan algunas cartas, algún otro escrito, pero realmente no es mucho lo que se conserva de él. Y como les digo, él se quiso quedar ahí, pues los monjes cartujos viven cada uno en su celda, así se le llama, no es que sean presos, sino que así se le llama, y solamente se juntan en algunos momentos para la Santa Misa, para algunas otras actividades, pero realmente cada uno vive casi prácticamente como un eremita, como un solitario. El problema es que tuvo de alumno al que más tarde va a ser Urbano II, y el Papa Urbano lo mandó a llamar a Roma para que le ayudara con el proceso de la reforma gregoriana. Urbano II es sumamente importante en la historia de la Iglesia, pues fue el que convocó a una de las cruzadas, la primera de las cruzadas, o sea, vamos, es Calixto II, pero Urbano convoca otra, y es muy, muy importante, es Urbano II, entonces por eso quiso asociarlo, pero Bruno no quería. Y él le dice, bueno, te dejo que regreses a tu vida eremítica, pero no te vayas hasta la Cartuja. Entonces se quedó ahí en la región de Reggio Calabria, ahí fundará Santa María de la Torre, creo que se llama ese monasterio, y ahí pasará sus últimos años, ¿no? El Papa no quería que se fuera tan lejos, de hecho quería nombrarlo obispo ahí en Reggio Calabria, pero él no quiso, ya les digo, él lo que quería era una vida consagrada al Señor. Fue canonizado por el Papa Clemente XV en 1623. Y bueno, ya les digo, una vida extraordinaria, una vida de oración. Algunos dirán, bueno, padre, eso a nuestro tiempo pues no nos dice mucho, ¿no? Una vida encerrada, una vida más de oración, de contemplación, pero es una vocación, pues. Es decir, de repente yo no la tengo, no sé si ustedes la tendrán, yo no la tengo, pero admiro grandemente a las personas que se consagran de esta manera. Se consagran a orar y a servir a la iglesia de esa manera, porque hoy nos van a enseñar a orar precisamente en el Evangelio. Solo que antes de llegar a eso, ¡ay, Señor Jesucristo! El desenlace de la vida de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra, y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jonás. Definitivamente, miren, el sarcasmo detrás de este libro es precioso, precioso, precioso. Miren, venimos del hecho de que primero no se quiso suicidar, no se quiso tirar al mar, sino que lo tiraran a él, ¿no se acuerdan? En el momento de la borrasca, de la gran tempestad, cuando iba en el mar. Él no se quiso tirar, él no quiere. Quítame la vida. Ya les digo, hasta eso es, insisto, no quiero que me miren, que me estoy burlando, mucho menos, jamás, ¿no? Del hecho del instinto, llamémosle así, suicida de Jonás. No, Jonás es un caprichoso. Es un niño malcriado que quiere que se hagan las cosas según su criterio. Se molesta con Dios porque es bueno, compasivo y clemente. O sea, imagínense usted. Es que no me gusta este Dios que sea tan misericordioso, que perdone a los pecadores, que les dé oportunidad a los corruptos y a los narcotraficantes. A mí no me gusta este Dios. Prefiero morir que vivir. O sea, es que definitivamente a veces nos cuesta entender quién es Dios, porque nos hacemos una idea que no es Dios. Nos hacemos un concepto vengativo, ¿no? Nos hacemos un concepto de Dios castigador, que no está, pues, que no rige. Ya Dios es eso, es misericordioso y clemente. Y imagínense, Jonás se va encaprichado y se pone desde lejos para ver a Nínive, a ver qué pasaba, cuál era el desenlace. O sea, todavía como retando a Dios, que les caiga fuego a estos condenados. No, es que es duro. El Señor le da muchas lecciones, ¿no? 3 veces se desea la muerte. Pero, hombre, ¿en serio tienes razón para estar enojado? Yo siento como que el Señor nos está diciendo, y es que tienes razón para quejarte de tus sufrimientos. Ajá, hay gente que tiene situaciones más complicadas. De que yo soy bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que Dios sea bueno? Que Dios sea Padre. El Evangelio de hoy, que yo no sé si habrá necesidad de explicaciones, ¿no? Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ya saben que la versión de Lucas tiene algunos elementos que no tiene la versión de Mateo en el Padre Nuestro. A mí, si me permiten, a mí lo que me llama la atención, y disculpen que de repente son cosas en las que yo me fijo, porque ya saben que mi cabeza no me funciona tan bien, pero a mí sí me gustaría conocer el nombre del discípulo que le pidió ese favor al Señor Jesús, para que si el Señor me concede la gracia y yo persevero de alcanzar el cielo, irle a dar un fuertísimo abrazo. Porque le debemos a este discípulo el que nos hayan regalado la oración más bella que existe. Orar es aprender a decir Padre, es aprender a reconocerme hijo, es aprender a entender que aunque aquí no diga Padre nuestro, pero el nuestro se añade porque no es Padre individual. De hecho, de ahí todo lo que viene es en plural, ¿no? Danos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, no nos dejes caer. O sea, se vuelve un plural, o sea que aunque no aparezca el Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas, pero está implícito. Orar es aprender a reconocer que tengo un Padre y que tengo hermanos. Orar es aprender a reconocer la grandeza de ese Dios que me lleva a compartir, que me lleva a entender que toda mi vida depende de Él, a entender que sin el perdón no soy igual a Él y que debo pedirle que en todo momento me acompañe en medio de las tentaciones, en medio de las luchas, en medio de los problemas. Orar es aprender a ser hijo, aprender a ser hermano. Les invito a hacer oración. Será oración. Fíjense, porque van a decir, Padre, ya está la oración del Padre Nuestro, ¿para qué vamos a hacer otra? Bueno, les propongo esta, la oración del Hijo mío. Hijo mío que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Adéntrate en mi reino, en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada caricia y cada gesto. Constrúyelo tú por mí y conmigo. Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo. Toma el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos. Lucha para seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado. Y no tengas miedo, que el mal no ha de tener en tu historia la última palabra. Amén. Qué lindo, ¿no? Dios que ora por nosotros, el Padre Nuestro al revés. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Bruno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.